¿Qué diferencia realmente al Islam del cristianismo? Un análisis profundo. El Islam y el cristianismo son dos de las religiones más influyentes y practicadas en el mundo. Ambas comparten orígenes comunes y han moldeado profundamente las culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. Sus narrativas comienzan en el jardín del Edén con Adán y Eva, lo que refleja una raíz compartida en sus tradiciones religiosas. Además, el Islam y el cristianismo, junto con el judaísmo, forman lo que se conoce como religiones abrahámicas. Este término destaca la importancia del profeta bíblico Abraham, considerado un patriarca fundamental en las tres tradiciones. Abraham es visto como un símbolo de fe y obediencia a Dios, y su legado es una conexión clave que une a estas religiones. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, existen diferencias doctrinales, prácticas y culturales significativas entre el Islam y el cristianismo que exploraremos en detalle en este video. Bienvenidos a otro episodio de Rompiendo Paradigmas. En este espacio, nos adentraremos en el fascinante mundo de la religión, desentrañando sus misterios y comprendiendo sus influencias en la sociedad actual. En episodios anteriores, abordamos el origen del Islam y la historia de Mahoma, el profeta fundador de esta fe. Recibimos numerosos comentarios y solicitudes de nuestra audiencia para profundizar en este tema, por lo que hoy nos enfocaremos en comparar el Islam y el cristianismo. Si te identificas como cristiano o musulmán, te invitamos a darle un me gusta a este video como muestra de apoyo. Y si simplemente tienes pasión por el conocimiento y el aprendizaje, también te animamos a presionar el botón de me gusta. Si es tu primera vez en Rompiendo Paradigmas, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Repletos de contenido interesante y revelador sobre diversas tradiciones religiosas y sus impactos en el mundo. Comencemos, ya que tenemos una gran cantidad de información que cubrir en este episodio. Al observar el cristianismo, encontramos que está compuesto por personas que creen firmemente en la divinidad de Jesucristo. En esencia, los cristianos creen que Cristo es el Hijo de Dios y que vivió en la tierra como la encarnación de Dios, conocido como el Padre. Esta creencia implica que Jesús no solo fue un ser humano, sino también Dios hecho hombre, una idea central que distingue al cristianismo de otras religiones. Por otro lado, el Islam está formado por personas que creen en Alá, que es simplemente la palabra árabe para Dios. Los musulmanes consideran que las enseñanzas del Corán fueron reveladas palabra por el arcángel Gabriel al último profeta de Dios, Mahoma. Esta revelación divina es vista como la guía definitiva para la humanidad, completando y confirmando las enseñanzas anteriores de profetas como Abraham, Moisés y Jesús. En la actualidad, el Islam se posiciona como la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo. Las estimaciones más recientes indican que el cristianismo cuenta con aproximadamente 2.400 millones de seguidores, lo que representa alrededor del 32% de la población mundial. Le sigue el Islam con 1.800 millones de adeptos, equivalentes a aproximadamente el 23% de la población global. Estas cifras demuestran la magnitud del impacto que ambas religiones tienen en la vida de millones de personas, influyendo en aspectos sociales, culturales, políticos y económicos a nivel global. Además, la expansión y difusión de estas religiones han jugado un papel crucial en la formación de imperios, la creación de instituciones educativas y la promoción de valores éticos y morales en diversas sociedades. Como se puede observar, estas dos religiones han tenido un impacto enorme en la configuración de la historia humana, ya que representan casi la mitad de la población mundial y continúan influyendo en el desarrollo de civilizaciones contemporáneas. Al analizar el origen de estas religiones como entidades organizadas, el Islam se remonta al año 622 después de Cristo, conocido como el año Égira, cuando Mahoma emigró de la Meca a Medina, marcando el inicio de la comunidad islámica organizada. Este evento es fundamental en la historia del Islam, ya que estableció una comunidad unificada bajo la guía de Mahoma y sentó las bases para la expansión del Islam por toda la península arábiga y más allá. En contraste, el cristianismo se estableció como una religión organizada entre los años 28 y 33 después de Cristo, apenas unas décadas después de la muerte de Jesús.
Este periodo fue crucial para la formación de las primeras comunidades cristianas y la redacción de los textos que eventualmente se convertirían en el Nuevo Testamento de la Biblia. Por lo tanto, el cristianismo surgió varios siglos antes que el Islam, lo que le permitió influir en una variedad de culturas y civilizaciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando escuchamos los términos cristiano y cristianismo, ¿qué significan realmente? Ser cristiano implica una serie de creencias y prácticas que giran en torno a la figura de Jesucristo y su enseñanza. Creer en Dios y en Jesucristo es el núcleo de la fe cristiana, junto con tener fe en la gracia y la salvación que se obtienen a través de Él. Los cristianos se esfuerzan por seguir los mandamientos y enseñanzas de Jesús, que se basan en principios como el amor, la compasión, la misericordia y el perdón. Además, ser cristiano significa mantener una relación personal y una conexión espiritual con Cristo, buscando imitar su vida y obedecer sus enseñanzas en la vida cotidiana. Esta relación se cultiva a través de prácticas como la oración, la lectura de la Biblia, la participación en los sacramentos y la comunidad de la Iglesia. En resumen, un cristiano es alguien que se dedica a seguir las enseñanzas de Cristo y a vivir de acuerdo con los valores que Él promovió, buscando siempre una vida de amor y servicio hacia los demás. El Islam, por su parte, es una religión monoteísta revelada que no solo se centra en la adoración de Dios, sino que también establece un sistema cultural y civilizador que abarca todos los aspectos de la vida. La palabra Islam deriva de la raíz árabe SLM, que significa paz, pureza, salvación y obediencia a Dios. Esta etimología refleja la esencia del Islam como una entrega total a la voluntad divina y una búsqueda de armonía y equilibrio en la vida personal y comunitaria. Los seguidores del Islam se llaman musulmanes, que significa aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Esta sumisión se manifiesta en la observancia de los 5 pilares del Islam, que son los fundamentos de la práctica religiosa y la vida diaria de un musulmán. Estos pilares incluyen la profesión de fe, la oración, el ayuno durante el Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca. Además, el Islam abarca una amplia gama de aspectos legales, sociales y éticos que guían a sus adherentes en su comportamiento y decisiones, promoviendo una vida de justicia, caridad y responsabilidad hacia la comunidad. En cuanto a los lugares de culto, los cristianos adoran a Dios en iglesias o asambleas, pero la adoración cristiana no se limita a estos espacios. La oración privada, la lectura de la Biblia y otras actividades devocionales pueden llevarse a cabo en el hogar, en la naturaleza o en cualquier lugar donde el creyente se sienta inspirado a conectarse con lo divino. La iglesia es un lugar central para la comunidad cristiana, donde se realizan servicios religiosos, celebraciones de sacramentos como la Eucaristía y actividades comunitarias que fortalecen los lazos entre los miembros. Además, la adoración cristiana es una expresión de amor, gratitud y reverencia hacia Dios y Jesucristo, manifestada a través de cantos, oraciones, lecturas bíblicas y predicaciones que buscan inspirar y guiar a los fieles en su vida espiritual. Por otro lado, los musulmanes adoran en mezquitas, también conocidas como masjids, y en cualquier lugar considerado limpio según los estándares islámicos. La mezquita es un espacio sagrado donde se realizan las oraciones congregacionales, especialmente el viernes, día considerado como el más importante para la adoración comunitaria. Sin embargo, la adoración musulmana es altamente flexible y puede realizarse en cualquier lugar limpio, lo que refleja la universalidad y accesibilidad del culto en el Islam. La Meca, en Arabia Saudita, es considerada la ciudad más sagrada para los musulmanes y alberga la Kaaba, un antiguo cubo de granito situado dentro de la mezquita sagrada de Al-Jafar. La Kaaba es el punto focal hacia el cual todos los musulmanes dirigen sus oraciones 5 veces al día, independientemente de su ubicación geográfica. Además, aquellos que tienen los medios y la capacidad física deben realizar una peregrinación a la Meca, conocida como el Hajj, al menos una vez en la vida. Este acto de peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam y representa una demostración de fe, unidad y obediencia a Dios. Una de las diferencias más significativas entre el cristianismo y el Islam es la doctrina de la Trinidad, que es fundamental en la teología cristiana. La Trinidad sostiene que Dios es una unidad de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta creencia implica que las 3 personas divinas son distintas pero coiguales, formando una sola entidad divina.
Esta doctrina es central para entender la naturaleza de Dios en el cristianismo y es una de las principales distinciones que separa al cristianismo del Islam. En contraste, el Islam insiste en un monoteísmo estricto conocido como Tawhid, que rechaza cualquier forma de asociación o división en la divinidad. Los musulmanes no aceptan la divinidad de Jesús ni la existencia de una Trinidad, considerándolos contrarios a la pureza del monoteísmo que Dios exige. En el Islam, Jesús, Isa, es venerado como un profeta importante, pero no como el Hijo de Dios ni como una manifestación divina. Esta diferencia doctrinal es una de las más profundas y ha sido motivo de debate y conflicto a lo largo de la historia entre ambas religiones. En cuanto a las escrituras sagradas, el cristianismo se basa en la Biblia, un conjunto de libros considerados canónicos y sagrados por los creyentes. La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento, que incluye textos compartidos con el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que narra la vida y enseñanzas de Jesucristo y los primeros años de la Iglesia cristiana. Los cristianos creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, guiada por el Espíritu Santo, y que ofrece una guía completa para la fe y la práctica. La Biblia incluye una variedad de géneros literarios, como historia, poesía, profecía y enseñanza moral, que reflejan la diversidad de las experiencias humanas y la intervención divina a lo largo de los siglos. La interpretación de la Biblia puede variar entre diferentes denominaciones cristianas, pero en general, se considera una fuente autoritativa de verdad espiritual y moral. Por otro lado, el Islam se fundamenta en el Corán, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, Alá, revelada al profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. El Corán está compuesto por 114 capítulos, llamados suras, que varían en longitud y abordan una amplia gama de temas, desde cuestiones teológicas y legales hasta historias de profetas anteriores. A diferencia de la Biblia, que fue compilada y editada a lo largo de muchos siglos, el Corán se considera un texto perfecto e inalterado, preservado en su forma original desde la revelación. Los musulmanes creen que el Corán es la guía definitiva para la humanidad, proporcionando instrucciones claras sobre cómo vivir una vida piadosa y justa. Además del Corán, los musulmanes también siguen los hadices, que son relatos de las palabras y acciones de Mahoma, y que complementan y explican las enseñanzas coránicas. En términos de salvación, el cristianismo y el Islam presentan enfoques diferentes. En el cristianismo, la salvación se entiende como un regalo de Dios que se obtiene por gracia a través de la fe en Jesucristo. Los cristianos creen que, debido al pecado original de Adán y Eva, toda la humanidad está separada de Dios, pero mediante la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, es posible reconciliarse con Dios y obtener la vida eterna. Esta salvación no se basa en las buenas obras, sino en la confianza en la obra redentora de Jesús. Sin embargo, las buenas obras son vistas como una consecuencia natural de una fe genuina y un deseo de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. En contraste, el Islam enseña que la salvación se logra mediante la sumisión a la voluntad de Dios y la obediencia a sus mandamientos, cumpliendo con los 5 pilares del Islam. Estos pilares representan actos de adoración y deberes religiosos que estructuran la vida diaria de un musulmán. La salvación en el Islam se basa en una combinación de fe, buenas obras y la misericordia de Dios. Los musulmanes creen que en el día del juicio, sus acciones serán evaluadas y equilibradas, y su destino eterno dependerá de si sus buenas acciones superan a las malas. Este enfoque subraya la importancia de la responsabilidad personal y la ética en la vida de un creyente musulmán, promoviendo una vida de disciplina, caridad y devoción. Respecto a los clérigos y líderes religiosos, tanto el cristianismo como el Islam tienen estructuras eclesiásticas y jerárquicas que varían según las denominaciones y tradiciones. En el Islam, los imanes lideran las oraciones congregacionales en las mezquitas y desempeñan un papel crucial en la guía espiritual de la comunidad. Además de los imanes, existen otros títulos como jeques, maulanas, mulás y muftíes, que indican diferentes niveles de autoridad y conocimiento dentro de la comunidad musulmana. Estos líderes son responsables de interpretar el Corán, enseñar a los fieles y resolver cuestiones legales y éticas. En el cristianismo, la estructura clerical varía significativamente entre denominaciones. En el catolicismo y el ortodoxismo, existen roles bien definidos como sacerdotes, obispos y el papa, que lideran la iglesia y toman decisiones doctrinales.
En muchas denominaciones protestantes y evangélicas, los términos pastores, ministros y ancianos son comunes, reflejando una estructura más descentralizada y diversa. Estos líderes religiosos tienen la responsabilidad de predicar, administrar sacramentos, guiar a la congregación y proporcionar apoyo espiritual a los miembros de la comunidad. En términos de festividades y días santos, el cristianismo y el islam tienen celebraciones que reflejan sus creencias y tradiciones únicas. El cristianismo celebra eventos como la Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús, una festividad ampliamente reconocida y celebrada en todo el mundo con tradiciones culturales y religiosas. El Viernes Santo es otro día significativo que recuerda la crucifixión de Jesús, un momento de reflexión y solemnidad para los cristianos. La Pascua, que celebra la resurrección de Jesucristo, es quizás la festividad más importante del calendario cristiano, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte. Por otro lado, el Islam tiene sus propias celebraciones importantes. El mes de Ramadán es un periodo sagrado dedicado al ayuno, la oración y la reflexión espiritual, que culmina con la festividad de Eid al-Fitr, que marca el fin del ayuno. Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, conmemora la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Una historia que también es central en la tradición cristiana pero interpretada de manera diferente en el Islam. A diferencia del cristianismo, los musulmanes no celebran la Navidad ni la resurrección de Jesús, ya que estas festividades están intrínsecamente ligadas a las creencias cristianas sobre la divinidad y la misión redentora de Jesús. Otra diferencia notable entre el cristianismo y el islam es el papel de las mujeres dentro de cada religión. En el cristianismo, especialmente en denominaciones como el catolicismo y el ortodoxismo, las mujeres no pueden ser ordenadas como sacerdotes, aunque pueden ocupar roles importantes dentro de la comunidad y la iglesia. Sin embargo, en muchas denominaciones cristianas evangélicas y protestantes, las mujeres pueden asumir roles de liderazgo, como pastoras, ministras y diáconas, promoviendo una mayor igualdad de género dentro de la estructura eclesiástica. En el Islam, las normas sobre el papel de las mujeres varían según las interpretaciones culturales y religiosas, pero generalmente existen roles específicos para las mujeres dentro de la estructura religiosa. Las mujeres musulmanas pueden ser líderes en ciertas áreas, como la educación y la salud, y pueden desempeñar roles activos en la comunidad, aunque en muchos contextos su participación en la vida clerical es más limitada en comparación con los hombres. Las interpretaciones del Corán y los hadices sobre el papel de la mujer en la sociedad y la religión han sido objeto de debate y evolución, reflejando una diversidad de perspectivas dentro del mundo musulmán. En cuanto a las leyes dietéticas, el cristianismo moderno tiende a ser menos restrictivo en comparación con el Islam. La mayoría de los cristianos no siguen reglas dietéticas estrictas y pueden consumir una amplia variedad de alimentos, incluida la carne de cerdo, sin restricciones religiosas específicas. Sin embargo, algunas denominaciones cristianas, como los adventistas del séptimo día, promueven dietas saludables y abstinencia de ciertos alimentos por motivos de salud y espiritualidad. En contraste, el Islam impone normas dietéticas estrictas conocidas como halal, que dictan qué alimentos son permitidos y cómo deben ser preparados. La carne halal debe ser sacrificada siguiendo métodos específicos que cumplen con las directrices islámicas y ciertos alimentos, como el cerdo y sus derivados, están completamente prohibidos. Además, el alcohol está prohibido en la dieta musulmana. Estas leyes dietéticas no solo tienen un componente religioso, sino que también promueven una forma de vida disciplinada y consciente de la pureza y la salud. Finalmente, al comparar los conceptos de pecado y salvación, encontramos diferencias fundamentales entre el cristianismo y el Islam. En el cristianismo, el pecado original cometido por Adán y Eva es visto como una transgresión que afecta a toda la humanidad, separándonos de Dios. La salvación se obtiene exclusivamente a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio redentor en la cruz, que paga el precio por los pecados de la humanidad. Este acto divino permite a los creyentes reconciliarse con Dios y obtener la vida eterna, sin la necesidad de realizar buenas obras para ser aceptados por Dios. En el Islam, no existe el concepto de pecado original.
Cada individuo es responsable de sus propios actos y decisiones, y la salvación se alcanza mediante la sumisión a la voluntad de Dios, la obediencia a sus mandamientos y la realización de buenas obras. El Islam enfatiza la importancia de la justicia personal y la responsabilidad ética, promoviendo una vida de disciplina y devoción. En el día del juicio, las acciones de cada persona serán evaluadas, y su destino eterno dependerá de si sus buenas acciones superan a las malas. Este enfoque subraya la importancia de la ética personal y la adherencia a los preceptos religiosos como camino hacia la salvación. Este video ha presentado una visión general de las diferencias entre el Islam y el cristianismo, abarcando aspectos doctrinales, prácticas religiosas, roles de género, leyes dietéticas y conceptos de salvación. Es importante reconocer que ambas religiones tienen una diversidad interna significativa, con diferentes escuelas de pensamiento y denominaciones que pueden tener interpretaciones variadas sobre estos temas. Hemos intentado abordar las opiniones y diferencias más generales, pero es fundamental entender que dentro de cada religión existen matices y perspectivas que enriquecen su comprensión. Si tienes comentarios, preguntas o ideas sobre lo que hemos compartido en este episodio, te invitamos a dejarlos en la sección de comentarios abajo. Nos encanta fomentar discusiones y aprender juntos como comunidad, ya que cada aporte enriquece nuestro entendimiento colectivo. Agradecemos tu participación y tu interés en explorar los secretos bíblicos y las complejidades de las principales religiones del mundo. Hasta el próximo episodio, mantente increíble, mantente informado y que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos pronto.